7 de la mañana, 30 minutos, Lina, y seguimos precisamente con este tema que por supuesto es la noticia en el mundo. Los ojos del mundo están puestos allí en el Vaticano en lo que está pasando, pero se siente en todas las ciudades y precisamente de eso vamos a hablar hoy con la psicóloga Lina Parada. Doctora, gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Buenos días. Buenos días, Rafa, Lina, encantada de estar con ustedes. Lina, vemos las personas en la calle cantando como nos mostraba Marco, pero también hemos visto personas llorando frente al cuerpo de Francisco, incluso personas fuera del Vaticano, pues que están dolidas con esta muerte. Doctora, queremos preguntarle por qué este impacto emocional de la muerte de un líder y qué es lo que generan las personas. Definitivamente las características de la ausencia de un personaje mundial y de ese nivel de empatía como el Papa Francisco tiene un impacto que no podemos negar, y es el impacto del duelo. Él es una persona ya en otra esfera donde está ahorita, que sigue inspirando a millones de personas a nivel mundial. Así que es normal que la gente experimente una suerte de orfandad espiritual, que se sienten desprotegidos, que sienten un vacío en el orden trascendente, pueden caer en tristeza, en desesperanza, pueden sentir angustia. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar también con mi vida espiritual? La gente se pone triste y debemos también reconocer esa tristeza que experimentan las personas, validarla y darle un manejo. ¿Qué características tiene un líder como el Papa Francisco para que personas que de pronto nunca lo conocieron, nunca intercambiaron ni siquiera un contacto con él, ni lo tuvieron cerca, en su casa y en la intimidad de su soledad, lloren por la partida del Papa, que además pues ya tenía 88 años, estaba muy enfermo, pero se tiene esa sensación, como usted lo menciona, de desolación, de soledad, de desprotección? ¿Qué características debe tener ese líder para llegar tan adentro en el corazón de gente que nunca lo vio? Indudablemente, si vamos a hablar de una característica especial que lo distinguió en su liderazgo, fue la empatía. Y la empatía no conoce de distancia y ni siquiera de cercanía. No tenían que estar conectados con él como la persona que ustedes entrevistaban hace un momento, que fue una persona como en su vida, que lo conoció, que tenía anécdotas cotidianas. No, esa empatía trascendía fronteras, y es una empatía que se manifiesta con un lenguaje que él manejaba desde la esperanza. Entonces, este mensaje también es para los líderes. Si verdaderamente quieren conectar con una comunidad, con sus seguidores, ese lenguaje cargado de optimismo frente a lo que viene, lo que él conectaba con los jóvenes. Hay una comunidad de jóvenes muy grandes donde él todo el tiempo los estaba instando a que perdieran el miedo, a que fueran valientes, a que vivieran la vida de una manera alegre. Esos mensajes solamente conectan con la parte más dulce, más humana de los seres humanos, y eso también trasciende religiones. Por eso muchas personas a nivel del mundo que no comparten la religión católica también tienen un impacto con la ausencia del Papa Francisco. Doctora, precisamente por eso quería preguntarle, porque uno ve muchas comunidades que, como usted lo menciona, están lejanas de la religión católica o que no creen en la iglesia, pero uno escucha comentarios en estas semanas de, oiga, ese Papa como que me caía bien, y supera allí como esa barrera que existe de esta santidad, de que se trata de la máxima eminencia de una iglesia. ¿Qué es lo que pasa allí que rompe esas barreras de pronto ideológicas, si se quiere? La comunicación, la manera en que él entablaba con los otros un lenguaje cercano, un lenguaje que todos pudieran entender. Además, en esta parte del mundo, un Papa latinoamericano, pues eso nos pone también en un mood de hermandad, como que hemos perdido también a alguien que compartía similitudes desde la cultura, y eso también nos coloca a nivel global a pensar sobre la ausencia de personas importantes que dirigen el mundo. Personas que traían un mensaje que impactaba positivamente al mundo en una condición tan compleja y tan convulsionada como el mundo es ahora. Así que todos resentimos verdaderamente la ausencia del Papa. ¿Existe un impacto emocional real, o cree usted que también esta oleada mediática hace que las personas entren en un modo nostálgico por la partida del Papa? Pues les digo, desde mi punto de vista psicológico, desde la muerte del Papa Francisco me han contactado 4 personas que hacía tiempo que no venían a la consulta y a decirme
estoy supremamente triste, siento una desesperanza muy grande, siento como un vacío. ¿Será que podemos agendar para que hablemos del tema de la muerte del Papa Francisco? Así que sí hay un impacto a nivel individual. Tenemos un impacto a nivel global, que es todo lo que acabamos de hablar, pero a nivel de la experiencia individual, por supuesto que hay un impacto. Y no necesariamente son personas que estén metidas en la iglesia todo el día, rezando todo el día, con la camándula todo el día, sino personas conectadas con algo más trascendente del orden espiritual, que dice: me estoy cuestionando, una persona tan buena debió haber vivido más años porque tenía unos mensajes muy buenos. Entonces pone a la gente a revisar su propia finitud y la experiencia que tenemos todos, que en algún momento nos encontraremos con ese momento de despedida, y también la despedida de las personas que amamos. Y me imagino que allí también, doctora, y usted lo conversará con sus pacientes, me imagino que allí hay algo de cosas que uno no ha sanado antes y que de pronto estos impactos colectivos pues le hacen revivir, como preguntarnos el final de la vida, el final, tener que despedir a alguien que uno considera bueno, o despedir a alguien que uno cree que siempre va a estar ahí. De acuerdo, y además en esa idealización que se hace en los líderes positivos, como es un personaje como el Papa Francisco, que a mí me cuesta un montón, como se dan cuenta, hablar en pasado, todavía lo tengo muy presente. Sí es importante que la ausencia de un líder también nos ponga frente a la perspectiva también de la propia muerte. O sea, esa persona tan buena, tan reconocida, que hizo tantas transformaciones, que intentó hacer tantos cambios en una institución, falta, pues mi mamá va a faltar, mi papá va a faltar, yo voy a faltar en algún momento. Y ese ha sido el tipo de consultas que han llegado en estos días al consultorio. ¿Cuál es la diferencia entre el sentimiento de pérdida que tienen las personas de Francisco versus su cantante favorito o una persona de las artes? ¿Cómo podemos diferenciar lo que está generando Francisco y lo que genera pues cualquier otra persona que uno admira mucho? Cada duelo es distinto. ¿Y es un duelo? Esto es un duelo, exacto. Esto es un duelo colectivo, además. Es un duelo mundial por la ausencia de un personaje que marcó muchos momentos históricos y de esperanza dentro de una institución, pero que todo el mundo hacía referencia a él. Así que lo primero, sí es un duelo, con características de duelo, como desesperanza, tristeza, sentimiento de vacío, en algunos casos negación. En el caso del Papa Francisco, la negación no se da tanto, lo vimos algo deteriorado ya en esta última etapa, este último año ya estaba él deteriorado. Entonces, digamos, ahí no hay como un choque, porque era una persona mayor, pero las características del duelo. Con relación a tu pregunta, el duelo se vive de manera particular y de manera individual. A propósito de un programa que ustedes tienen aquí en City, que me encanta, para el manejo del duelo, con invitados que han pasado muchos momentos de ausencia, desde las mascotas hasta la pareja, y que eso ha tenido un impacto. Todos los duelos son diferentes. Entonces, se muere un artista, se muere el Papa, se muere un familiar, la persona lo experimenta dependiendo de su marco de creencias, dependiendo de las historias que haya tenido frente a la muerte y los aprendizajes de su contexto y su familia, cómo leen la ausencia a alguien cercano. Los católicos en general piensan en la vida trascendente, hay un halo de esperanza, de trascendencia en dar ese paso de la muerte. Entonces, pero no así otras personas. Entonces depende de la historia personal y sí es diferente. Ese programa es Sala de Redacción, que sale todos los martes a las 7 de la noche por nuestras plataformas digitales. El manejo del duelo. Hay una tarea pendiente. Varios capítulos ahí que hace nuestra jefe de misión, Ángela Pardo. Estoy pensando, por ejemplo, en la declaración que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando se murió el Papa. Y este personaje que es mucho más agresivo, como habla, que sabemos que es de un temperamento fuerte, y sale y dice, como sí, era un buen hombre, buscó la paz del mundo, es una lástima que haya muerto. Y estoy pensando en ese duelo. Me imagino que hay
también, bueno, seguramente serán, no sé, niveles de duelos o sentimientos distintos, porque uno puede decir, no me siento triste por la muerte del Papa, pero de pronto me siento conmocionado. Pero eso no quiere decir que yo me vaya a sentir triste o que sienta su ausencia, o de pronto hay algo como de nostalgia, o qué sentimientos están jugando allí y cómo también uno darle manejo a eso. Es como, bueno, de esto no me va a afectar o es algo que está pasando. ¿Cuáles son esas recomendaciones, doctor? Primero, Rafa, reconocerlo y reconocer como una realidad del orden colectivo que tiene un impacto, lo primero. Lo segundo, frente a buscar mecanismos para gestionar esa ausencia, todo este contexto, este programa, este especial que ustedes hacen con relación al Papa, ayuda a la gestión de la ausencia. Es decir, esto no es un día se murió, ya no volvimos a hablar del tema y esto es como si no hubiera pasado, como si no hubiera existido. No, se toman unos días y estos rituales de despedida son fundamentales, no solamente en el caso del Papa, sino para todos los duelos. Generar esos encuentros simbólicos nuevamente para poder despedirse de ese ser especial, de esa persona significativa, son fundamentales para la salud emocional de las personas que han experimentado una pérdida. Cuando damos un tiempo de luto y de duelo emocional, y es cuando vemos la necesidad, en el caso de la ausencia del Papa, yo hace rato que no voy a misa, pero me nació con todo este tema, tengo ganas de ir a la misa, escuchar el sermón, conectarme un poco con mi tema espiritual. Hombre, no, yo me voy a dar 5 minutos de silencio y voy a orar y voy a reflexionar sobre la vida de este hombre, voy a mirar este programa y voy a conocer un poco más de este hombre que trató verdaderamente de hacer una diferencia en el orden mundial con el tema de la paz, que trabajó con los jóvenes. Darse ese tiempo para acercarse a ese personaje que ya no está, ayuda a sanar esa ausencia. Y eso aplica para el Papa, pero aplica para todas las ausencias. Es decir, los rituales de despedida en los procesos de duelo son fundamentales. Entonces vemos en Roma que se han tomado todo este tiempo, tienen un protocolo muy cuidadoso allí para el tema de la despedida de estos personajes, y eso, además de ser simbólico dentro de la institución católica, ayuda a la psiquis colectiva a procesar esa ausencia. Entonces, fundamental el tema de los rituales. Señora, señor, que resienten mucho la ausencia del Papa, vaya a misa, ore, encuéntrese con sus amigos y conversen del Papa. Tantos datos tan lindos que han salido de la vida del Papa, entonces ventílelo. Todo eso ayuda a la psiquis a dar un soporte emocional. Yo quiero que nos apartemos un poco de su perfil religioso porque, bueno, sin duda él era una persona, era un pastor, a él le gustaba salir, buscar a los feligreses, congregarlos, escucharlos en confesión y, por supuesto, leer la Biblia, compartir las enseñanzas de Jesús. Pero alejándonos de ese perfil religioso y centrándonos en el líder mundial que le hablaba a todo el mundo, en algún momento escuché a alguna persona decir, él es el último líder que le queda a la humanidad en estos tiempos modernos. Ya el Dalai Lama, otros líderes pues ya no están en este plano terrenal y él es la última persona que nos queda, incluso para algunas personas no creyentes que simplemente tienen el interés de que su país viva en paz, de que las economías no sean agresivas, de que las guerras terminen. Y esa sensación de soledad frente a la partida del último líder, como muchos lo han calificado, pues genera una zozobra. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Rafa, hemos estado viviendo en esta historia presente cómo con el tema arancelario se han atacado los países. Las guerras que se intensifican, que no cesan. En Colombia nuestro conflicto sigue fortaleciéndose y se fue, según algunos expertos, ese último líder que le hablaba a todo el mundo. Esa sensación que se tiene de pronto de ansiedad, de ¿y ahora quién les va a decir que no? Que eso ya no puede pasar en este tiempo moderno. ¿Qué decirle a esas personas? Yo sí pienso que nos toca trabajar sobre el tema apreciativo, colectivo. Y si bien es cierto, este líder marca un hito, un antes y un después en un esfuerzo importante para la paz mundial, yo sí considero que trabajemos de manera apreciativa nuestro pensamiento colectivo puede ayudar a que surja no solamente uno, sino muchos líderes a nivel mundial que conserven ese interés y tengan esa intención de construir
un mundo mejor. Así que el llamado es a la esperanza, y una esperanza que a través de un liderazgo como el del Papa Francisco se traduce en actos y en hechos. No es solamente desde la palabra y desde el discurso donde se quedan muchos líderes mundiales, sino en acciones pacíficas, en acciones de consideración, en acciones de respeto que ayuden a construir un mundo mejor. Así que de esta ausencia del Papa Francisco debe nacer una intención de traducir en actos los discursos, en actos amorosos y de reconciliación que arrancan en una sala de redacción como la de ustedes, en una mesa de trabajo, también en casa, pero también generando políticas públicas. Así que la ausencia de Francisco nos tiene que llamar a la esperanza. La esperanza de los dirigentes a moldear nuestro lenguaje y lo que queremos de nuestra humanidad actual. Yo quisiera que retomáramos el tema de los ritos, porque mañana vamos a ver, aunque Francisco ha pedido que se reduzcan algunas cosas, él ha cambiado algo antes de fallecer, no quiere que sea enterrado en los 3 ataúdes, sino solo en uno, porque dice que así se entierran a todos los cristianos. Ya hay algo de como de cercanía con la gente y de coherencia con su mensaje austero de lo que fue toda su vida, pero igual va a ser un funeral pues con todo el protocolo que implica el Vaticano, con todo el despliegue que amerita para despedir a un jefe de Estado, y precisamente 170 delegaciones que van a acudir allí, monarcas, otros líderes religiosos. Ayer justamente teníamos esa discusión con una persona y decía, ¿es necesario todo eso? Usted lo dice ahorita, ese simbolismo es importante, ese rito es importante, y algunas personas se cuestionan por qué tiene que ser así. Si todavía su vida envió un mensaje de austeridad, de economía, de una vida sencilla, pero pues quisiera que retomáramos esa importancia de esos ritos. Fundamental, Rafa. Los ritos de despedida son fundamentales para la gestión emocional frente a la pérdida, y para personajes de la investidura del Papa Francisco pues se conservan unos protocolos dentro de una institución que deben ser respetados. Sin embargo, esto aplica para el Papa Francisco, pero también con la pérdida del padre, la pérdida de la madre, la pérdida de un hijo. Por eso se dan los días de calamidad doméstica, cuando se pierde un familiar dentro de una empresa. Hay que conservar un tiempo importante para que la psiquis asimile que esa persona ya no está. Ahora, ya del talante de un personaje como el Papa Francisco, que es a nivel global, lógicamente los protocolos son más largos, se extienden más, lógicamente hay unas inversiones del orden económico que deben ser, digamos, como conservadas para esa institución, si esa institución así lo considera. Pero para nosotros, los cristianos comunes y corrientes, orar, darle gracias por su mensaje. Pero doctora, en el barrio, yo recuerdo en mi barrio, en Bosa Jiménez de Quesada, allí se murió un vecino y los vecinos y sus familiares cargaban el cuerpo por todo el barrio hasta llegar al cementerio, y de pronto pasaban frente a su casa porque se tenía que despedir de la casa. Digamos que hay unos ritos que son muy latinoamericanos también, pero ¿de dónde nació esa necesidad de hacer esos rituales con el cuerpo? ¿De qué manera contribuyen a los dolientes para que pues puedan dejar ir a esa persona? A su salud mental, indudablemente tiene un impacto en la salud mental cuando conservamos unos días, un tiempo prudente donde nos reconciliamos con esa ausencia. Porque ¿qué complica los duelos, Lina? La negación de la ausencia de esa persona. La gente puede quedarse detenida en el tiempo pensando que eso no ocurrió, o que eso se va a resolver, o que eso nunca pasó, y eso trae en el orden de la salud mental unas consecuencias muy importantes. Doctora, ¿por qué es tan necesario mostrar el cuerpo del Papa? ¿Por qué fue necesario mostrarlo, el cajón abierto? Ayer escuchaba a una persona decir, no he podido compartirle la noticia a mi hija menor porque vio una fotografía y se impresionó un poco, ¿no?, de ver el cuerpo del Papa Francisco. ¿Es necesario ver el cuerpo en esos procesos de duelo? Dependiendo de la cultura. Digamos, eso varía mucho desde la cultura. Sin embargo, no es... Dentro de nuestra cultura latinoamericana, eso también varía de países. La tradición tanatológica varía mucho de país a país. En Colombia se hace, en México se hace, en algunas regiones de Nicaragua aunque en México es toda una celebración, ¿no? Es como asuma la cultura esa ausencia.
Entonces, exponerlo depende de la cultura. ¿Qué impacta a nivel psicológico? La realidad de que sí murió. No es una teoría conspirativa, no es que me lo están escondiendo, no es que aquí tengan un interés creado, sino que es una realidad que ayuda a la reconciliación de la persona con esa realidad que es la realidad de la ausencia. Esas realidades que se van asumiendo y también lo decía anteriormente, porque pues claro, vimos al Papa Francisco una cantidad de semanas hospitalizado, lo vimos en estos últimos recorridos que ya le era muy difícil hablar a pesar de que sea su máximo esfuerzo. Entonces esto también yo creo que fue ayudando a decir uno, hombre, ya el Papa estaba cansado, estaba enfermo, eso también ayuda como a apaciguar ese duelo y esa realidad, ¿o no? Es así, digamos, esto no tiene el componente de complejo que es la muerte súbita, que es uno de los duelos que tiene mayor impacto en la psiquis humana. La persona sale y se despidió de su familia y resulta que no regresó y nunca más se volvieron a ver, nunca más supieron de esa persona, o esa persona salió y tuvo un accidente y esa persona murió. Ese tema de la ausencia súbita tiene una carga emocional muy grande. Con el Papa Francisco no ocurrió así. Lo vimos todo el año trasegar por unas condiciones de salud complejas. Todos estábamos expuestos a las noticias de salió de la clínica, ingresó, se recuperó, sigue en tratamiento, tiene un equipo médico que está allí al día. Entonces, digamos, eso acercaba a la persona a la proximidad y a la posibilidad de que el Papa Francisco estaba en una condición delicada de salud y es posible que muriera, además en una edad avanzada, diferente al tipo de duelo por muerte súbita o la muerte de un hijo, que no se espera que eso ocurre y eso pues ni siquiera tiene nombre, la ausencia Doctora, de un hijo. ya terminamos este espacio de conversación, también hay otra cara frente a este análisis y es a quienes de pronto les avergüenza un poco reconocer frente a amigos y familiares que una persona de pronto muy lejana como el Papa Francisco pues le duele y le dan ganas de llorar, y es por eso que para su mensaje de cierre quisiera que le hablara también a esas otras personas que se han cerrado a ese duelo que sienten pero que de pronto les da pena asimilar. Vergüenza, no vamos a sentir vergüenza por sentirnos conmocionados, solos, heridos, tristes por la ausencia de un personaje como el Papa Francisco. Vamos a reconocer que es una realidad, la muerte es una realidad humana, y que el mensaje del Papa Francisco, todo lo que acompañó su mensaje, debemos traducirlo en actos de amor. Si usted se siente triste, si usted se siente desolado, busque la manera de ofrecer un acto amoroso a su familia, a su comunidad, entréguelo a Dios, al universo, a su creencia espiritual, para que le ayude a usted a lidiar con esa ausencia del Papa. Es normal y natural si usted se siente triste. Convérselo con sus amigos, convérselo con personas cercanas, vaya a la iglesia de su comunidad, y si siente que lo está desbordando esa sensación de tristeza, siempre habrán espacios como la consulta psicológica para poderlos acompañar. Siempre es importante hablar de lo que sentimos, así que psicóloga Lina Parada, gracias por acompañarnos acá y por ayudarnos a entender lo que está pasando con esta conmoción en el mundo por el fallecimiento del Papa Francisco. Muchas gracias, Rafa, gracias, Lina. Gracias, doctora.